Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. Qué gran privilegio, qué gran honor es para el hermano Sergio Calderón y para mí estar nuevamente en esta cabina de radio para seguir compartiendo con todos nuestros fieles radioescuchas una enseñanza más de la palabra del Señor. Como ya lo mencioné, esta mañana sí me acompaña aquí mi hermano Sergio Calderón, el cual tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar de nuevo en este lugar, compartiendo otra enseñanza más a través de la radio. El propósito que el Señor nos ha puesto en este lugar es poder compartir esas enseñanzas cada lunes, y el deseo del Señor es que todos aprendamos, todos volvamos a esas sendas antiguas, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, fortalecer nuestra fe. Vamos a dar gracias al Señor por todo lo bueno que Él nos da y nos va a dar esta semana. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de tú traernos a este lugar, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Hemos entendido, Señor, que eres tú que pones la fuerza, el deseo, Señor. Y desde ya, Señor, venimos, Señor, tomando la autoridad que tú nos das, Señor, a través de tus enseñanzas, Padre, creyendo, Señor, que tú, Señor, vas a hacer el cambio. No es mi fuerza, no es la fuerza del hermano Ramiro. Eres tú, Señor, tu misericordia ha sido grande, Señor. Y desde ya sabemos, Señor, que tú obras, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando bendición desde ya, y que esta palabra va a llegar a lugares donde va a ser de gran bendición. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y antes de iniciar con la enseñanza de esta mañana, quiero dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración entre el pueblo de Dios. Puedes llamarnos al área 626-993-1580, 626-993-1580. También queremos aprovechar la oportunidad para hacerte una invitación a ti que ya nos has estado escuchando y te ha interesado los estudios que estamos dando. Bueno, estos estudios no son, de hecho, no son los mismos estudios, sino que son diferentes estudios, pero los estamos dando en lugares. Uno de ellos son los sábados, todos los sábados, en la ciudad de Londres, en el lugar de mis hermanos Roberto y Guillermina. Ellos enviaron las puertas de su hogar precisamente para recibir a todo el pueblo que quieran unirse y recibir esa bendición que estamos recibiendo a través de estas enseñanzas. Ese estudio se lleva a cabo los sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Amén. La ciudad de Londres se encuentra cerca del aeropuerto, cerca de la ciudad de Segundo, cerca de la ciudad de Hawthorne, de Inglewood, de ciudades circunvecinas. Y también los jueves tenemos otro estudio en otro lugar, es en la ciudad de Los Ángeles, en el sur centro, entre la Florence y la Hoover. Ahí estamos todos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde. Y voy a mencionar esto también porque muchas veces me han contactado hermanos que muchos de ellos no tienen transportación, ¿verdad? Entonces si se encuentra cerca del área donde yo vivo en el downtown de Los Ángeles, cerca del downtown. Entonces, si se encuentra cerca, alrededor de ahí, yo puedo incluso darles ride, nada más que pues ya se vive muy lejos, ¿no? Porque pues el servidor trabaja y a veces solamente llego a bañarme y salgo nuevamente para estos hogares. Entonces, si se encuentra en mi paso, no hay problema, puedo darles un ride, amén. Bueno, eso es la información que tenemos. Y también quiero recordarles que todas las enseñanzas que estamos dando en esta estación de radio, más aparte otras que ya hemos impartido en otros lugares, se encuentran todas disponibles en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Solamente ingrese el nombre del ministerio, el cual es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así, tiene que ingresar todo. Ministerio Internacional de Jesucristo,
volviendo a las sendas antiguas. Y usted puede tener acceso a todas esas enseñanzas, hermano, en nuestra página de YouTube. Su página también, hermano, porque el hermano que llamó ahorita quiere meterse a YouTube, que está trabajando y quiere verlo, quiere ver cómo se mete en el perfil de su cuenta. YouTube, solamente ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y luego hay una sección donde dice playlist. Ahí tú puedes seleccionar qué tipo de estudio quieres escuchar. Está claramente organizado. Por ejemplo, están una sección que dice programas de radio. Ahí están todos los programas de radio. Incluso hoy es el programa número 62, ¿verdad? Número 62. Este va a ser subido a YouTube, si no hoy en la tarde, mañana. Pero en Facebook ahí va a quedar grabado ya. Desde ahorita estamos grabando en vivo. Ahorita está en vivo. Sí, ahorita está en vivo. Si tú te ingresas a la página del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas en Facebook, ahí nos puedes escuchar en vivo. Amén. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio en esta mañana al estudio sistemático de la carta a los romanos. Lo vamos a hacer verso por verso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y tal vez alguien se preguntará, ¿pero por qué hacer un estudio más de esta carta a los romanos? Si la verdad es que ya existen muchos estudios en las librerías cristianas, y de hecho los hay tanto en libros, en videos, y aún están disponibles en el internet. Entonces, ¿para qué hacer uno más? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de estos estudios, ¿sí?, que ya existen, fueron hechos desde una perspectiva gentil griega, es decir, desde una perspectiva romana católica. Aunque sea ya un estudio dentro de la iglesia cristiana, la perspectiva sigue siendo la misma, ¿sí? De una perspectiva romana católica, con una mente y una forma de pensar que nació después del concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Esta ya es una manera, una forma de pensar muy diferente a como pensaban los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor. ¿Ya? Y siendo que en esta carta el apóstol Pablo habla de cuestiones de la cultura judía de ese tiempo. Y entonces, para ahora nosotros poder entender correctamente esas cuestiones de las que habla el apóstol Pablo, pues hay que entender o hay que conocer la cultura judía de ese tiempo. Y aquí es donde está el problema, porque en la mayoría de estos estudios que ya existen no se han tomado en cuenta estos aspectos, ¿sí? Perdón, no se han tomado en cuenta estos contextos políticos, culturales y religiosos de la época. Entonces, tenemos que actualmente se han querido entender las palabras que habló el apóstol Pablo hace casi 2000 años, las cuales fueron escritas para una cultura muy, pero muy diferente a la nuestra, con una mente y una manera de pensar totalmente occidental, o sea, con una mente post-nicea. Y al hacer esto, se ha terminado, o más bien ha terminado por suceder lo que el mismo apóstol Pedro dijo que ya estaba sucediendo en su tiempo con las epístolas, o sea, con las cartas del apóstol Pablo. Hermano, y esto es algo que aunque aparece en el Nuevo Testamento, no mucho se habla de esto. Fíjense nada más. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 en adelante, y en esta mañana no había yo antes checado esta versión. Esta versión se llama Nueva Traducción Viviente. Siempre la había manejado en la versión Reina Valera. Pero hace algunos días dije, voy a checar esta escritura en esta versión. Hermano, y va a ver cómo la vamos a entender mucho mejor. Amén. Dice, segunda de Pedro 3:15 en adelante, dice, hablando del apóstol Pedro, dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Dice, al tratar
estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Oiga, ¿se da cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pedro? Dice que las cartas del apóstol Pablo, primero dice que son difíciles de entender, ¿verdad? Sus comentarios son difíciles de entender, pero después dice que los que son ignorantes, o sea, los que no toman en cuenta esos contextos de ese tiempo, contextos culturales, políticos y religiosos, o sea, los que ignoran estas cosas, han tergiversado, o sea, han torcido, han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente. Y eso es precisamente lo que ha sucedido, hermano, en los estudios que existen de sus cartas. Se les ha tergiversado, se han cambiado sus palabras para que signifiquen algo muy diferente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta estos contextos que existían en la época para que no nos termine pasando lo mismo, ¿sí? Para que no torzamos ni malinterpretemos sus palabras. Amén. Gloria al nombre del Señor. En la versión Reina Valera dice que son las personas indoctas las que hacen esto. Bueno, una persona indocta es lo mismo, es una persona ignorante, en este caso, ignorante de las escrituras y la cultura hebrea. Entonces, esa es la razón por la que actualmente las cartas del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado para darles un significado diferente a lo que él quiso dar a entender en su tiempo. Entonces, pues lo repito nuevamente, para que a nosotros no nos termine pasando lo mismo, tenemos que conocer el contexto de lo que sucedía en la cultura de ese tiempo y conocer al menos un poco de esa cultura para estar familiarizados con el lenguaje que se usaba allí. Porque esa es otra diferencia muy pero muy grande que existe, por el cual también se ha terminado por darle otro significado totalmente diferente a las palabras mencionadas en las cartas del apóstol Pablo. Porque eso es algo que sucede actualmente, hermano. Actualmente en nuestros días todavía. Por ejemplo, si yo te mencionara, oiga, en nuestros días, si yo te mencionara una frase venezolana, tú necesitarías ser venezolano o al menos necesitarías conocer un poco la cultura venezolana para poder entender esta frase correctamente, ¿sí? Y creo que ya la he mencionado anteriormente, pero vamos a mencionarla nuevamente. Esta frase, mira, dice: oye, chamo, dile a tu papá que no sea tan pichirri y que deje ir a los pavos a la casa. ¿Te das cuenta? Como si no eres venezolano o al menos conoces su cultura, no vas a poder entender correctamente esta frase. Y esta frase se menciona actualmente. Pero como la cultura venezolana es diferente, yo por ejemplo soy de México, ¿sí? Cuando yo primeramente escuché esta frase, yo dije: ah, caray, oye, chamo, dile a tu papá que no sea tan pichirri. Si me ponía a buscar esta palabra pichirri en el diccionario de la lengua española, es más, ni siquiera aparece, ¿ya? Pichirri, yo creo que viene de la palabra pichón. Pichichi. Sí, pichón, o tal vez la cría del pichón, ¿verdad? Pavos, pues todo el mundo conoce lo que es un pavo, ¿verdad? Un turkey. Y si la quieres poner esta en orden, hermano, vas a terminar dándole otro significado diferente, ¿sí? Pues lo mismo ha pasado con las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Pero esta frase lo que significa es: oye, bueno, vamos a explicar primero lo que es pichirri, ¿no? Por ejemplo, pavo, pues ya sabemos que es de la familia de las aves, plumas multicolores, etc. Pichirri, pues esta palabra ni siquiera se encuentra en el diccionario. Pero entonces en tu mente la empiezas a relacionar, como ya dije, con el pichón. Y dices: ah, seguramente la cría del pichón. Y de ahí formas tu propia interpretación de esta frase venezolana, cuando el verdadero significado de ella es la siguiente: pavo es una persona o un adolescente, ¿sí? Pichirri es una persona avara, una persona coda, una persona tacaña, etc. Eso es el significado de pichirri en la cultura venezolana.
Amén. Entonces la frase, el significado de esta frase para que lo podamos entender sería: oye muchacho, dile a tu papá que no sea tan tacaño y que deje ir a los adolescentes a la casa. ¿Sí? O incluso hay frases que se escriben y se leen exactamente igual en diferentes culturas, en diferentes naciones, pero que tienen un significado totalmente diferente. Tal es el caso de la siguiente frase en inglés. Esta frase en inglés, mire, aquí en Estados Unidos se menciona esta frase y tiene un significado. Pero esta misma frase se menciona en el Reino Unido, en Inglaterra, y allá tiene otro significado totalmente diferente. Esta frase en Estados Unidos dice: I'm mad about my flat. ¿Sí? Podemos traducirlo como que estoy enojado porque se me ponchó una llanta. I'm mad about my flat. Pero la misma frase en el Reino Unido, en Inglaterra, I'm mad about my flat, quiere decir I'm excited about my new apartment. O sea, estoy emocionado por mi nuevo apartamento. ¿Te das cuenta? Como es muy importante no solo conocer el idioma, sino que es mucho más importante también conocer la cultura de esa nación. En este caso, para nosotros, nos es muy necesario conocer la cultura judía de ese tiempo, conocer el ambiente doctrinal que se vivía en Roma. Gloria al nombre del Señor. En esas comunidades judías, para de esa manera realmente poder entender el significado de las frases mencionadas en esta carta a los romanos. ¿Sí? Hoy de hecho solamente casi vamos a estar hablando de la pura introducción a esta carta. ¿Amén? Pero tengo que formar este fundamento para que lo podamos entender de una manera correcta. ¿Sí? Por ejemplo, encontramos algunas frases en las cartas del apóstol Pablo que si no conocemos la cultura en que él vivió o la cultura a la que él envió esas cartas, lo más seguro es que terminemos dándole un significado totalmente diferente a esas frases de lo que él quiso dar a entender. Primera de Corintios 1:5, vamos a explicar esto. ¿Sí? Primera de Corintios 1:5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Oiga, y de esta cita, hermano, se han tomado algunos indoctos, ¿sí? Algunos ignorantes, como los llama el apóstol Pedro, para prohibir en sus congregaciones a las mujeres de cortarse el pelo. Oiga, nada más, ¿sí? Hay hermanas que pues como se les prohibió cortar el pelo, ¿no? Pobrecitas, tienen largo, sufren de dolor de espalda, de dolor de pecho, pero como es pecado cortarse el pelo, tienen que aguantar, ¿verdad? Pero según ellos es vergonzoso. Pero la verdad es que ellos ignoran el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo acerca de lo que sucedía en esa cultura allí en Corinto. Porque resulta que en ese tiempo la ciudad de Corinto, como muchas otras ciudades y naciones que se encontraban bajo el dominio romano, y el gobierno romano mantenía guarniciones en cada ciudad para guardar el orden. Pero en cada ciudad el gobierno romano también establecía gimnasios, establecía templos, establecía baños públicos, etcétera, etcétera, para de alguna manera mantener a sus soldados felices y que no tuvieran el deseo de regresar a Roma. Y algo que se daban en esos templos paganos, en donde de hecho ministraban sacerdotisas, o sea, mujeres son las que ministraban, que en realidad estas mujeres, estas sacerdotisas eran prostitutas, en los cuales se realizaban estos templos, se realizaban orgías, y para identificar a estas mujeres, a estas sacerdotisas, ¿sí?, se rapaban la cabeza. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla en Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 5 al 6, que a la mujer le es vergonzoso el cortarse o raparse el cabello, era para que no fueran a ser confundidas con esas prostitutas. Pero las situaciones cambian y las culturas también. Entonces actualmente ya no aplica esa específica situación que se vivía en Corinto
para las mujeres que viven actualmente, ¿sí? Y lo mismo aplica para esa interpretación de que las mujeres no deben vestir pantalón, ¿sí? Hay congregaciones donde se dice que la mujer que usa pantalón está en pecado, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? Que se ha sacado fuera de su contexto original. Ya que, por ejemplo, en esa época, hermano, para empezar, los hombres ni siquiera usaban pantalón, sino que usaban túnicas, ¿sí? Así como falditas. Eso es lo que usaban los varones. Entonces, como te puedes dar cuenta, es necesario conocer la cultura y el ambiente que existió en esas iglesias a las cuales el apóstol Pablo les envió esas cartas. Es por eso que vamos a examinar todos esos aspectos en el estudio sistemático, verso por verso, de esta carta a los romanos. Pero vamos a examinar un poquito el panorama general de la carta a los romanos. Vamos a estudiar la carta, como lo vuelvo a repetir, verso por verso, de principio a fin, porque es una carta, hermano. Para poder entender una carta, pues hay que leerla así, de principio a fin. Yo no te puedo mandar una carta y que tú de una hoja completa y que tú solamente leas la mitad de esa carta. ¿Por qué? Porque no la vas a entender correctamente. Necesitas leerla toda, ¿verdad? Pero es el error que se ha dado principalmente en lo que es el cristianismo, ¿vale? Porque así se nos ha enseñado, hermano. La mayoría de las iglesias no enseñan, por ejemplo, el estudio de esta carta, no la enseñan de principio a fin, solamente se nos lee un poquito aquí, otro poquito por acá, y así se quiere darle una que está prohibido nomás, sí, una correcta interpretación a esa carta. Imposible, mi hermano, imposible, ¿ya? Entonces, vamos a escudriñar los aspectos más importantes de la carta, los aspectos doctrinales, y vamos a seguir el método de estudio que seguían los apóstoles cuando se juntaban en comunidad, que era leer las epístolas, que era leer las cartas, y en aquella época leer una carta les tomaba unos cuantos minutos. Y si nosotros lo hiciéramos igual sin explicar nada, ¿cuánto creen que nos tardaríamos? Esta carta de hecho tiene 16 capítulos, ¿verdad? Ya estudiamos la carta a los Gálatas, la cual tiene 6 capítulos. Esa nos tardamos alrededor de 6 meses. Un año. Sí, alrededor de 6 meses, porque se interponían muchas fiestas paganas. Eso vamos a llegar a la fiesta pagana. Sí, también. Entonces tenemos que hacer break ahí. Pero, ¿por qué es que nos vamos a tardar tantas horas en leer? Bueno, esta nos vamos a tardar más. Si esta tiene 16 capítulos, quiere decir que nos vamos a tardar más tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué es que nos vamos a tardar tantas horas en leerla? ¿Por qué? Porque vivimos a un poco menos de 2000 años de distancia de cuando se escribió esta carta. ¿Y ustedes creen que las condiciones, las circunstancias, el contexto ha cambiado? ¿Creen que ha cambiado la situación cultural, doctrinal? Bueno, pues claro que sí, han cambiado y han cambiado mucho. Por eso es que necesitamos alrededor de, no sé, yo puse aquí 8 horas, pero 8 horas seguidas, ¿sí? Sin break. Pero aquí nos vamos a tardar un poquito más de 8 horas, no sé cuánto tiempo, para explicar la diferencia entre nuestro contexto y la situación que se vivía en aquella época. Por eso es que vamos a ir estudiando verso por verso con el propósito de que entendamos al mismo nivel en que se escribió esta carta. ¿Y cuál es el propósito de estudiar esta carta a los romanos? Bueno, el propósito de este estudio es entender esta carta de la misma manera en que la entendían las personas que vivían en aquella época. Porque si tú y yo leemos esta carta con una mentalidad del año actual, con una mentalidad del año 2019, ya, en que vivimos en cualquier país de Occidente, estamos sacando de su contexto el sentido original de la carta. Y estaríamos diciendo cosas que el apóstol Pablo jamás se le ocurrieron decir. Vamos a estudiar este escrito desde una perspectiva hebrea, ¿sí? Porque el apóstol Pablo fue hebreo. A la comunidad, aunque vivía en Roma, que le fue enviada esta carta, ellos, hermano, eran comunidades judías que vivían en Roma. Amén. Entonces, hay muchos comentarios de esta carta, como lo vuelvo a repetir, y vale realzar que es una de las cartas que más se ha explicado, que más escritos se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, pues ¿para qué hacer un estudio más? Si podemos ir simplemente a una librería y tomarlo de ahí, ¿para qué hacer uno más? Pero lo que encontramos en los estudios actuales, como ya lo mencioné en un principio, es que la mayoría de los comentarios de la carta a los romanos son comentarios
cristianos desde una perspectiva católica romana, que simplemente evalúan e interpretan esta carta desde una perspectiva totalmente cristiana católica. Y al hacerlo así, se pasan por alto muchos de los aspectos de la cultura judía. Y al no comprender esos aspectos, se va a distorsionar el mensaje y se va a creer en otra doctrina que no es el mensaje original del apóstol Pablo, sino el mensaje interpretado por los padres de la iglesia. ¿Sí? A continuación, bueno, aquí, yo lo tengo aquí en mi computadora y aquí tengo una foto. Desgraciadamente, aquí no se va a poder ver la foto, ¿verdad? Pero esta foto es de un conocido lugar en Roma. De hecho, es el Coliseo Romano. Y en este Coliseo, pues tiene una gran historia, ¿verdad? De acuerdo a los historiadores, en este lugar se llevaban a cabo peleas de fieras, peleas de gladiadores, y hubo en una época que las fieras se comían a personas. Y se cree que muchos de ellos eran cristianos, pero en realidad no eran cristianos. Te voy a decir por qué. Más bien eran judíos creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, que estaban siendo condenados y perseguidos por el Imperio Romano. Así que si hacemos un poco más de revisión de la historia, veremos que en realidad a quien mataron, así como siempre ha sido a lo largo de la historia, ha sido al pueblo judío. Si tú examinas la historia, hermano, te vas a dar cuenta que siempre ha sido el pueblo judío el que ha sido matado, ha sido perseguido. Esto a lo largo de toda la historia. Entonces, también existe, lo tengo aquí, un video que es desde su perspectiva cristiana católica, para que veamos cómo es que se entiende esta carta desde esa perspectiva. Y vamos a ver qué es lo que la teología cristiana católica enseña y cuál es su tema central. Y ya posteriormente vamos a desarrollar este estudio verso por verso desde su contexto original. Se los voy a leer lo que se dice en este video, ¿sí? Dice, este es un escrito de la teología cristiana de esta carta. San Pablo, dice, el apóstol de gentes, nació en Tarso, actual Turquía. Su padre era un ciudadano romano y su familia cuidaba las tradiciones y observanzas fariseas. Pertenecía a la tribu de Benjamín, por lo cual le pusieron el nombre de Saulo, común en esa tribu, en memoria del primer rey de los judíos, y por ser ciudadano romano llevaba el nombre latino de Pablo. Fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela del famoso rabino Gamaliel. Su historia permanece oculta y recién se conoce cuando toma parte en el martirio de San Esteban, cuando toma parte como uno de los perseguidores de los cristianos. Oiga, pero recordemos que esto es desde una perspectiva católica, ¿va? Pero recordemos que ahí todavía no se les llamaba cristianos, ¿ya? Ahí eran judíos y prosélitos que creían que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel. A esos eran los que perseguían. Amén. Y eso sucedió aproximadamente en el año 36 después de Cristo. Y en su camino a Damasco, ¿sí? Aparece en Hechos 9, esto puede leer todo eso, dice que Cristo se le aparece, lo que origina en él la conversión al cristianismo. Bueno, no se convirtió al cristianismo, hermano. Él simplemente aceptó que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel, ¿verdad? Entonces, tras su conversión, evangeliza Damasco y Arabia, y al ser perseguido por los judíos, huye a Jerusalén, donde se encuentra con San Pedro. Realizó 3 viajes donde evangelizó y constituyó comunidades cristianas en Chipre. Nuevamente esto no es así, pero dice en Chipre, en Antioquía, en Tarso, Asia Menor, Galacia, Filipo, Tesalónica, Corinto, Éfeso, entre otras. Tras ser acusado falsamente de haber introducido a los gentiles en el templo, fue cubierto de cadenas y encarcelado en la fortaleza Antonia, y tras ser llevado a Roma para compadecer ante el César, fue puesto en libertad. Fue martirizado alrededor del año 67 en la persecución de Nerón contra los cristianos. Hermano, nuevamente, incluso es cuando se da la expulsión de los judíos, ¿sí? Bueno, eso sucedió alrededor del año 50 más o menos, ¿ya? La expulsión, pero esa fue expulsión de los judíos de Roma. Entonces, escribió 14 cartas en las que profundiza en la enseñanza de Cristo y expone su amor y fidelidad a él.
Por su gran importancia y legado a la Iglesia a 2000 años de su nacimiento, el Papa Benedicto XVI ha decretado la celebración del año paulino entre el año 2008 y 2009. Entonces, este es el resumen, hermano, que se escucha en este video. Y vimos que lo que enseña la teología cristiana católica acerca del tema de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, vamos a ver, primero voy a repetir nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580, 626-993-1580. Pero vamos a hablar un poquito de los aspectos generales de la carta. ¿Quién la escribió? Bueno, la escribió el apóstol Pablo. El apóstol de hecho, es la palabra hebrea shaliach. Oiga nada más, shaliach, que quiere decir apóstol o enviado. El nombre de Pablo en hebreo se le llama Shaul, así se conoce, Shaul. Y él fue embajador del pueblo de Israel a las naciones. El apóstol Pablo fue enviado a las naciones como un embajador del pueblo de Israel para ir a buscar lo que se había perdido, para ir en busca de los gentiles que habían perdido su identidad como hijos de la promesa, sí, como hijos del pacto, como hijos de Abraham. Esto es lo que vamos a descubrir durante este estudio a los romanos, ¿sí? ¿De qué se trata esta carta? Bueno, el tema central de esta carta es la doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Sí, yo sé que actualmente, hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra secta, inmediatamente la vinculamos como una secta satánica. Pero secta, hermano, es algo que es muy común hallar en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Encontramos que existía en el tiempo de Jesús la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estos eran, para que lo podamos entender de una manera clara, por decirlo así, es como las diferentes denominaciones, así como se conoce en el cristianismo. Ya ve que en el cristianismo hay diferentes denominaciones, ¿verdad? Hay pentecostales, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, adventistas, diferentes denominaciones dentro del cristianismo. Bueno, lo mismo sucede en el judaísmo. Hay diferentes sectas, diferentes denominaciones, y esta nueva secta, la cual estableció el Mesías Yeshua, Jesús, a esta secta se le llamaba la secta del camino. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, este es el tema central de la carta del apóstol Pablo a los romanos, la doctrina definitiva de la nueva secta judía. Y tenemos que entender esto, hermano, ¿sí? Bueno, esto ya lo expliqué, ¿verdad? Pero cuando tú, por ejemplo, consultas en una enciclopedia lo que significa cristianismo, vas a ver en el mapa mundial cuáles son las regiones cristianas, y desde un ámbito secular te vas a dar cuenta que se le considera igual. Ya sea católico o protestante, se pone a ambos en una canasta todos juntos, ¿sí? Sin considerar ya las divisiones pentecostales o los griegos, etc. Solo por considerar el creer en Cristo y en el Nuevo Testamento, les dan el mismo título de cristianos. Eso es lo que sucede. ¿Y cuál es el problema en esto? Bueno, el problema de raíz es que ni Jesús, ni Yeshua, ni los primeros apóstoles, hermanos, pensaron en crear el cristianismo. Y vemos que ya se hizo otra religión, otro movimiento que ya no tiene nada que ver con lo que iniciaron Jesús, Yeshua y los apóstoles. En este estudio se va a estar usando deliberadamente los nombres cristianos como Pablo, Jesucristo, etc. Porque este estudio va a llegar a diferentes personas dentro del cristianismo, y si empezamos a mencionar los nombres hebreos, los nombres judíos, pensarán que esto no es cristiano, y no se trata de eso, sino que se trata de que escuchen el estudio de esta carta de principio a fin. ¿Ya? Por eso es que también vamos a estar usando mayormente las escrituras en la versión Reina Valera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vas a ver. Puede llamar pasando terminando el programa. Entonces, estamos
estamos buscando, Correcto. en este estudio estamos buscando reconstruir la fe de Jesucristo y de los apóstoles, o sea, de los primeros apóstoles. Y si leemos y analizamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que fue una secta, solo que actualmente, hermano, como vuelvo a repetir, escuchamos la palabra secta y venimos de un ámbito cristiano. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Pues rápidamente viene a nuestra mente una connotación negativa y decimos, salte de ahí. Mucha de la terminología que tenemos viene de nuestra herencia católica de siglos atrás. Y es muy difícil de desarraigar todo eso de la noche a la mañana. De hecho, ¿cómo se le llama a la secta de los creyentes en Jesucristo en aquella? Ya lo mencioné, se le llamaba la secta del camino, la secta de los nazarenos. Era una secta. Es una calle antes. Secta solamente significa una división, una agrupación dentro del judaísmo. Algo como un partido político, ¿sí? Así como actualmente en un país hay partidos políticos, pero todos son del mismo país. Así en aquella época alguien o algún rabino formaba su propio movimiento y se formaba una secta. Ahora, ¿quién formó esta secta de los nazarenos? ¿O quién era el líder de la secta del camino? Pues Yeshua, Jesucristo mismo. Él era el líder de esa secta y empezó a ganar muchos discípulos y empezaron a interpretar las escrituras de una manera ligeramente diferente y algunas bastante diferente a las sectas, a las otras sectas tradicionales que existían en la época. ¿Quién recuerda qué otra secta había en aquella época? Ya lo mencioné también. Había la secta de los fariseos. Ellos también eran considerados una secta. Otra secta era los saduceos, los esenios, los celotes, ¿sí? Pero estos últimos esenios, estos se fueron al desierto de Qumran y allí establecieron su propio movimiento, ¿sí? Otra secta era la secta de los celotes. Esta gente era muy radical, opuesta al Imperio Romano, gente muy opuesta a ese sistema. Era así como los terroristas actualmente, ¿sí? Era gente muy radical que ponían atentados y estaban tratando de desbalancear al Imperio Romano que los estaba controlando, ¿sí? Entonces podemos ver que el judaísmo de la época de Jesús, de Yeshua, era muy diverso. No era una sola religión, porque eso es lo que se cree actualmente, hermano. En la mayoría del pueblo cristiano se cree que el judaísmo que existía en la época de Jesús era una sola religión, ¿sí? Una sola denominación. No. Era la religión judía, pero estaba dividida en diferentes denominaciones. Y actualmente el judaísmo todavía es igual. No es nada más un tipo de judaísmo. Actualmente está el judaísmo ortodoxo. Generalmente tenemos la idea de los judíos que visten de negro, que traen barba, que traen kipá, que traen el gorrito ese sobre su cabeza. Y esta es la idea que tenemos de lo que es el judaísmo ortodoxo. Pero en realidad, en el judaísmo ortodoxo hay un abanico de diferentes movimientos, que cada uno sigue a cierto rabino y todos son ortodoxos, pero tienen sus diferencias. Están, por ejemplo, se le llama el judaísmo ortodoxo Chabad. Están también los ultra ortodoxos, etcétera. Dentro de un movimiento hay sus diferencias. Por ejemplo, hay un movimiento en que su kipá, su gorrita, es de terciopelo negro, y otros que su kipá, su gorrita, es tejida. Y en base a eso te puedes dar cuenta a qué rabino pertenecen. Según el rabino, sus discípulos siguen esa corriente. Hay otro movimiento que es el movimiento conservador. Otro es el movimiento reformista y otro es el judío caraíta. Oiga, judío caraíta. El judío caraíta, de hecho, ellos no aceptan nada de la tradición oral. Nada. Ellos solamente se basan en las escrituras, en lo que está escrito, solamente. Y está otro que es el movimiento reconstruccionalista. Y ahí sigue la lista, hermano. Exactamente lo mismo que pasa en el cristianismo con sus diferentes denominaciones, ¿sí? Pero esto, hermano, esto que estamos hablando esta mañana, es algo que por lo regular se desconoce dentro de la mayoría del pueblo cristiano. No se nos enseña esto en las iglesias. Ya. No se nos enseña, no se tocan esos temas. Pienso que es perder el tiempo. Exactamente, pero son cosas necesarias de conocer para de esa manera poder entender. Usted no va a poder armar algo si no tiene un manual, hermano. O sea, no puedes armar un rompecabezas si no tienes la foto de lo que vas a armar. Un manual, ¿verdad? que lo dirija, cómo va a ser. Sí, exactamente, ¿no? Es lo que estamos estableciendo aquí.
Estamos tratando de mostrar la foto para que podamos armar este rompecabezas. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que lo mismo de hoy era en aquella época. En este caso, se formó un nuevo movimiento comandado por Jesucristo que dice ser el Mesías de Israel. ¿Y quién se supone que es el Mesías? De acuerdo a la tradición judía y de acuerdo a la Torah escrita, de acuerdo a lo que está escrito. Bueno, vamos a explicar esto también, ¿verdad? La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Los libros que escribió Moisés. Eso es lo que se conoce como Torah. Porque alguien me preguntó en una ocasión, una hermana, hermano, yo necesito comprar una Torah. Dígame dónde la puedo comprar. Hermana, usted ya la tiene en su Biblia. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la Torah. Amén. Torah quiere decir instrucción, quiere decir dirección. Entonces, ¿quién se supone que es el Mesías? De acuerdo a esto, a lo que está escrito, de acuerdo a la Torah. Bueno, de acuerdo a la Torah, es un descendiente del rey David, de acuerdo a la ley, porque así se ha traducido en nuestra Biblia, la Reina Valera, como ley. De acuerdo a la ley, es un descendiente del rey David que habría de reinar sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Se profetizó al rey David que un hijo suyo había de reinar sobre el pueblo de Israel. Pero después de la muerte del rey David, el pueblo de Israel fue oprimido por muchos pueblos y siempre el pueblo de Israel tuvo la esperanza y estaban orando, por ser rescatados y dejar de ser oprimidos por una nación extranjera. Porque de acuerdo a las promesas divinas, ¿quién iba a ser su rey y quién era el único que iba a tener poder y autoridad sobre ellos? Dios y un descendiente de la tribu de Judá. Y entonces de repente vienen los babilonios, vienen los asirios, vienen los persas, y todo ese tiempo, ¿quién era el rey de los israelitas? Pues eran los reyes extranjeros, ¿sí? Y ellos siempre estaban esperando el momento en que viniera el descendiente de David, que se habría de sentar en el trono y que habría de quitar todo gobierno extranjero. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Y de repente se levanta un líder y les dice: yo los voy a liberar, apóyenme. Levantaba un ejército y terminaba siendo muerto. Oiga, porque eso es algo que se desconoce también dentro del cristianismo. Se cree que el único Mesías que apareció en escena ha sido Jesús. No, mi hermano. No. Dentro de la cultura judía, ya antes de que apareciera Jesús, ya habían aparecido muchos que decían ser el Mesías. Así como también aparecieron muchos después de Jesús, proclamando ser el Mesías. Como los tiempos de ahorita. Exactamente. Entonces, Roma, de hecho, mató a muchos que decían ser el Mesías. Crucificó a muchos. ¿Y cuál era el propósito de crucificarlos? Pues que todos vieran lo que le habría de suceder al próximo que se rebelara. ¿Sí? Por eso es que cuando pusieron allí al que sí era el verdadero Mesías, a Jesús, a Yeshua, ¿qué creen que pensaron los discípulos? Pues otra vez, haber dicho, otra vez, otro más a la lista. ¿Sí? O sea, este tampoco era el Mesías. ¿Ya? De hecho, eso es lo que iban platicando, hermano, esos apóstoles en el camino a Emaús. Decían: nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero ya lo mataron. ¿Sí? O sea, uno más. Y leemos que se fueron muy tristes. Pero ¿qué fue lo que encendió la esperanza de estos judíos? ¿Qué fue lo que les hizo decir: sí, es el Mesías, la resurrección de los muertos? Eso fue lo que les encendió la esperanza a estos judíos, hermano. Entonces, el que lo vieron resucitado, el que estuviera con ellos 40 días, ¿sí? Él estuvo 40 días conviviendo con ellos. Imagínate, ¿qué sería para ti después de que viste que lo mataron? El ver sus heridas. De ahí en adelante se dispersó la fe en él. Por eso es imposible que Jesús, que Yeshua, no sea el Mesías. Claro que todos los líderes al final de aquella época murieron. Se acabó su movimiento. O sea, todos los líderes de este movimiento, de esta secta, todos murieron, ¿va? Se acabó su movimiento. Pero ahora la pregunta es: ¿ustedes creen que después de muertos sus seguidores seguirían diciendo: sí,
si es el Mesías. Bueno, pues claro que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿ustedes creen que iban a seguir proclamando a un Mesías muerto? Por supuesto que no. ¿Qué fue lo que dio el valor a los discípulos que siguieron diciendo, Él es el Mesías? El que lo vieron vivo. Y si Él resucitó y nos dice que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, claro que sí es el Mesías. Y daré toda mi vida por Él. Si Jesús, si Yeshua no fuera el Mesías, no existiría el cristianismo. Tan fácil como eso. ¿Ya? Ya se hubiera olvidado su nombre desde hace siglos. Otra pregunta. ¿Ustedes saben quién fue Simón Bar Kokhba? Así se llamaba este hombre. Simón Bar Kokhba. ¿Saben quién es él? Pues déjame decirte de que a menos de que seas un buen estudiante de la historia judía, puedes saberlo. Pero de ahí en más, no. O sea, cuando a mí me hicieron esta pregunta, ¿quién fue Simón Bar Kokhba? ¿Quién sabe? Yo creo que no lo conocieron ni en su casa. Pero no, hermano. ¿Por qué nadie sabe quién es Simón Bar Kokhba? La mayoría no sabe. A pesar de que hubo un rabino muy importante, oiga, en la época, que decía, este hombre vivió, de hecho, alrededor del año 135. En el año 135 murió él, ¿ya? Y hubo un rabino muy importante de esa época que decía que él era el Mesías, que este Simón Bar Kokhba era el Mesías. Oiga, olvidé el nombre de este rabino importante. Rabí Akiva se llamaba este rabino, Rabí Akiva. Y él dijo que Simón Bar Kokhba era el Mesías. Recordemos que la mayoría de los fariseos no creyeron que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces, en el año 135 más o menos, Rabí Akiva declara a Simón Bar Kokhba que era el Mesías. Pero ¿por qué nadie sabe quién fue? Y de hecho tenía muchos seguidores también. Pero no sabemos quién fue. ¿Sabe por qué? Porque lo mataron y ahí se acabó su movimiento. ¿Tú crees que si Jesucristo no hubiera resucitado aquí, en África, en Argentina, etcétera, seguiría habiendo arte y mucha información que habla de él como el Mesías? Por supuesto que no. O sea, la resurrección de Jesús, la resurrección de Yeshua, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, porque demostró que Dios es fiel y que Dios tiene un plan para Israel y para todas las naciones. Estamos en un buen camino, no estamos confiando en ninguna leyenda, estamos creyendo que hubo un personaje que históricamente está súper comprobado, que murió un día y 3 días y 3 noches después resucitó. Sus discípulos estuvieron de hecho dispuestos a dar su vida por él. Hay algunos que dicen que los apóstoles lo inventaron, ¿sí? Y que se hizo un cuento muy grande y llegó hasta nuestra época. Y puede que tenga razón. Y si eso fuera así, te voy a hacer otra pregunta. Si tú serías capaz de inventar un cuento y estar dispuesto a dar tu vida por ese cuento que tú inventaste, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo en que a lo mejor hay gente que ha muerto y ha estado dispuesta a dar su vida por una mentira que él mismo se creyó. Alguien le contó una mentira que se creyó y él estaría dispuesto a morir por ello. Así estaría de acuerdo. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, Walt Disney, ¿sí? Walt Disney estaría dispuesto cuando vivía a decir que Mickey Mouse existe y diría, es verdad, yo lo vi, en verdad existe, mátenme si quieren, pero Mickey Mouse existe? ¿Sí? ¿Ustedes creen, hermano, que Walt Disney estaría dispuesto a que lo torturaran, a que lo mataran y aún seguir diciendo que Mickey Mouse existe? Pues no, mi hermano, ¿sí? Puede ser que esté loco y diga que sí, pero estamos hablando de que fuera una persona normal, así como tú y como yo, como dice Chompiras, ¿verdad? Pero estamos hablando, hermano, aquí de miles de personas. Mucha gente fue testigo de la resurrección y estuvieron dispuestas a decir, mátenme, pero yo lo vi. Y en una ocasión dice la escritura que se le apareció, una vez ya resucitado Jesús Yeshua, se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Mucha gente no estaría dispuesta, a menos de que esté mal de la cabeza, a dar su vida por alguien que él mismo inventó. Morir por una mentira que tú mismo inventaste es una locura. Entonces, pero volviendo al tema, ¿de qué trata la carta a los romanos?
el centro de la carta a los romanos es el poder de la resurrección. Amén. Pablo que creyó en esto porque era un perseguidor de esta secta. Pero ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo para que cambiara su mente de ser un perseguidor a que se convirtió en el más grande promotor de esta secta? Oiga nada más. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara tanto? Tuvo una visión de Jesús resucitado, de Yeshua resucitado. Se le apareció y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, ¿ya? Y en el momento que lo vio resucitado, le dijo: ¿quién eres, Señor? Él estaba persiguiendo esa secta. Amén. Y de repente lo ve allí. Y cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, en ese momento, hermano, sucedió una conversión instantánea. Por eso se quedó sin ver, ¿sí? Se quedó ciego, se quedó 3 días sin comer ni beber nada, pensando: estuve persiguiendo el movimiento que creó el Mesías de Israel, el hijo de David. Y esto a pesar de todo el conocimiento que el apóstol Pablo tenía de los profetas. ¿Cuál creen que era el anhelo del apóstol Pablo y de todo erudito de las escrituras y de los profetas? Pues que viniera el Mesías, hermano, ¿sí? Y resulta que él los estaba persiguiendo y les decía: él no es el Mesías. Y de repente se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué crees que pasó? O más bien, ¿qué crees que pasó automáticamente en su vida? Por eso les dice, más adelante les dice el apóstol Pablo: yo soy deudor de todos los pecadores, yo soy el primero, porque yo perseguía esta fe. Por eso a partir de ahí dijo: me entrego para siempre, y todo el daño que causé persiguiendo este movimiento, ahora entrego mi vida para difundirlo. Y en gran manera lo que pasó al apóstol Pablo es lo mismo que me pasó a mí, ¿sí? Yo perseguía este movimiento, esta doctrina, y sin duda te vas a dar cuenta que lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Es lo que te va a pasar a ti, o tal vez ya te pasó, ¿sí? Perseguimos, blasfemamos, rechazamos por muchos años de nuestra vida a aquel que nos salvó. ¿Qué vas a hacer a partir del momento que te das cuenta del daño que causaste? Pues te vas a convertir en siervo de Jesucristo. Todo lo que tengo lo tomo por basura con tal de ganar a aquel que me salvó y dio su vida por mí, por aquel que me llamó. Amén. Así que un propósito más de esta carta es aprender cuál fue la doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree que Jesús, que Jesucristo, que Yeshua es el Mesías de Israel, el ungido de Dios, aquel que ha de ser reconocido como el rey de la nación de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y aquí nos vamos a detener por el día de hoy. Esa es parte de la introducción solamente, ¿sí? Fíjese nada más, ya casi llevamos 1 hora de introducción solamente. Pero esto no es necesario, hermano. No hemos entrado de lleno. Todavía no, hasta la próxima semana vamos a entrar ya, todavía vamos a seguir con un poquito de introducción y vamos a entrar ya en el capítulo 1, amén. Pero nos es necesario conocer todo esto, mi hermano, porque de otra manera, lo vuelvo a repetir, no entenderíamos esta carta desde su contexto original, amén. Si te has dado cuenta, todo esto que hemos hablado esta mañana nos ha servido para poner esa base. Gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Nuevamente hago esta invitación. Si alguien tiene el deseo de... La hermana que llamó. Ajá. Y el deseo pidió dirección, número de teléfono, le di la información. Quiere unirse a los estudios. Le estaba explicando de que los estudios los hacemos los jueves en mi hogar. Y el sábado lo hacemos en la casa de la hermana Guillermina, que Dios la bendiga. Amén. Y ese es el propósito. Me preguntaba si tenemos iglesia. Digo, ahorita el Señor ha puesto esos hogares para que nosotros empecemos, pero ya el Señor pondrá una casa donde Él va a fortalecer esa obra. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Sí, nuevamente son los sábados. Si alguien se quiere agregar, hermano, contáctenos. Son los sábados a las 7:30 en la ciudad de Lawndale, cerca de Inglewood, del segundo de Hawthorne, cerca del aeropuerto, ¿verdad? Es sábados a las 7:30. Los jueves, como ya lo dijo el hermano, estamos también en el área del sur centro de Los Ángeles, entre la Hoover y la Florence. Estamos los jueves a las 7:30 de la tarde. Nuevamente repito esto, porque me han contactado varios hermanos que no
tienen transportación y no viven tan cerca de ahí. Entonces, si usted me contacta, yo personalmente puedo darle un ride, ¿verdad? Si está claro, si está dentro de mi ruta, para que no me desvíe mucho. También los estudios, la diferencia, hermano, es que el oyente puede hacer preguntas. Amén. Puede hacer preguntas conforme vaya la enseñanza. Tiene una duda. En la radio no podemos mucho porque estamos a nivel de tiempo. Sí, estamos limitados. Pero el Señor en los estudios nos abre para que usted haga sus preguntas, cualquier inquietud, y el hermano está disponible para contestarlas. Sí, sí, y ha sido, hermano, ha sido de gran bendición, porque mire, tenemos como testimonio, por ejemplo, recuerdo un hermano que un día precisamente le estábamos dando ride, ¿verdad? Amén. Y nos iba platicando en el camino, hermano, yo tengo 30 años de ser cristiano. Ah, gloria a Dios. Decía yo, gloria a Dios. Y llegamos, dimos la enseñanza y al final, recuerdo que el hermano nos compartió y dijo, ¿saben qué, hermano? Como ya les comenté, tengo 30 años de ser cristiano, pero la verdad es que yo nunca había escuchado estas cosas. Nunca se me había enseñado estas cosas. No lo culpo, hermano, no lo culpo. Yo también, 15 años de ser cristiano, y ignoraba todas estas cosas también. Estas cosas no se enseñan en la mayoría de las iglesias, no se enseñan incluso en donde se forman los pastores, en los institutos. No, por eso es que me impacta el testimonio de este hermano que ya he hablado muchas veces de él, ¿verdad? Roy Blizzard, pastor por 30 años, pastor, ¿sí? No cristiano así común y corriente, no, pastor por 30 años, con varios títulos, varios diplomas, varios degrees, y de repente alguien lo invitó a estudiar historia bíblica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y dijo, en las primeras 2 semanas que estuve allá, me di cuenta que no sabía nada. Oiga nada más. Este hombre preparado dijo que no sabía nada. ¿Se da cuenta? Entonces, hay muchas cosas, hermano, que se desconocen, pero que son reales, existen. Amén. Y eso es lo que estamos tomando en cuenta en estos estudios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido estar aquí. Y también vamos a poner las peticiones de oración. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo que tú nos has permitido estar en este lugar. Bendito Dios, te presentamos, Señor, las necesidades que existen en tu pueblo, Señor. Todo aquel que está enfermo, reprendemos todo espíritu de enfermedad y declaramos sanidad, declaramos que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Aquel que necesita provisión, Señor, aquel que necesita un milagro, Señor, aquel que hoy tiene corte, Señor, que seas tú su abogado, que seas tú coronándolo de favores y de misericordias en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor, de una manera poderosa, cubriéndolo, Señor, de una manera sobrenatural. Dios eterno, tu palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es que, Señor, guárdanos. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Bendito tu nombre, por siempre y para siempre. Gracias, eterno Dios. Bueno, hermano.